en esta Bueno, vamos a empezar entonces. Primero voy a tratar de poner un segundito. Bueno, mientras, para los que no nos conocen, Sí, yo soy Paola de Charlas Compañeras y está Marisa también, que es parte de Charlas. Por cualquier duda que tengan también dentro del chat. Y Antonio también está dentro del chat, que bueno, nosotros el año pasado empezamos a hacer esta capacitación, lo hicimos en forma también general y bueno, tuvimos bastante concurrencia y compañeros y compañeras que por ahí no lo pudieron hacer en ese momento, entonces nos pidieron de volver a hacerla. Y bueno, con las compañeras de Nuestra América, del Movimiento Popular de Campana, que está a cargo de Andrea Ledesma, nos pidieron para hacerlo el año pasado exclusivamente para ellas y la verdad que para nosotros fue muy emotivo y, y la verdad que nos sentimos muy halagados y halagadas junto con Antonio y las compañeras de charlas, eh, porque bueno, qué sé yo, de la parte de provincia que vengan a pedirnos a nosotros y a nosotras de que los capacitemos y la verdad que es algo que nosotros recién empezamos a hacer justo el año pasado y la verdad que nos sentimos muy conmovidos y honrados de poder hacerlo. Y bueno, y después le terminamos llevando el certificado allá, llegamos un poquito tarde, pues nos había agarrado un tráfico terrible sí. en la Panamericana y las compañeras nos estaban esperando con cositas ricas caseras que habían hecho ellas. Así que As- la verdad que pasamos un momento grato y nada, y seguimos en contacto y bueno, y nos pidieron para seguir haciendo esta segunda parte y bueno, por eso volvimos a lanzarlo y hacerlo un poco más abierto para que se sumen más compañeros y compañeras que por ahí quedaron colgados y colgadas. Así que les agradecemos también nuevamente por la confianza que nos tienen para poder hacer esta capacitación. Y bueno, le agradecemos enormemente a Antonio, que, que siempre está al pie del cañón. de nada, de nada. Este, lo primero que se me ocurre compartir con ustedes es la importancia de la formación. Y lamentablemente el tema de formación está tomado como venir a escuchar a un compañero o compañera más o menos importante o más o menos sabio. En este caso no es ni importante ni sabio, es un compañero. Y en general hay una actitud pasiva de venir a escuchar y después al día siguiente o al otro día queda solo el nombre por ahí el nombre de la materia con suerte. Y yo quisiera revertir esta costumbre que hay en nuestro movimiento por una actitud activa, eh, de que se hagan cargo, de que agarren la mochila de mariscal, porque hoy casualmente, como la mayoría son compañeras, hoy estaba leyendo un texto de Evita que decía que solamente... un segundito que me lo voy a ir a buscar y se lo voy a leer porque me parece que vale la pena. Bueno, mientras les decimos que aquellos que tengan preguntas lo pueden ir escribiendo en el chat y después las vamos, cuando termine Antonio Perdón que de dar la clase. no lo tenía este, preparado, perdón que no lo no, no tenía hay problema. preparado, pero me parece No, lo que le decía a las compañeras y a los compañeros que después si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat o si quieren te pueden interrumpir, como por ahí para que no quede desfasada después la pregunta, que después de última haremos algún debate o algo y consultas que te sí, quieran hacer. yo no muteé a todos, pero la idea es que se, se muteen los compañeros y después, sí, que me interrumpan cuando quieran hacer alguna pregunta. Yo no tengo ningún problema.
pero el ideal es que estemos todos muteados y solo nos desmutimos cuando vamos a hacer una pregunta. Y el texto que yo quería compartir con ustedes es el siguiente. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Evita en La razón de mi vida. Un poco apelando a esta extraordinaria frase de Evita, que profecía, que ahora se está cumpliendo. Retomo el tema de la necesidad de la formación y la necesidad de hacerse cargo, porque no tenemos escuela nacional, no tenemos libros, no tenemos profesores. Y entonces yo les pido que por lo menos vayan imprimiendo de a poco lo que va a ser el desarrollo de este curso, que está, yo te mandé, Paola, ¿no? El plan el primer nivel de la Escuela Superior Peronista, que es más o menos lo que vamos a desarrollar, como para que lo vayan imprimiendo de a poco y que se animen a charlar y discutir con ustedes estos textos en una reunión semanal, por ejemplo, porque lo que yo puedo hacer con ustedes es una información que no suele durar mucho, las informaciones, porque tenemos tantas informaciones en todo el día que lo importante es la formación que se logra haciéndose cargo uno de la importancia de este tema, y diríamos, asumiéndolo como propio, no como la lluvia, que yo pueda derramar sobre ustedes como un empape, sino que ustedes mismos se cubran y formen la escuela y se empiecen a organizar para formarse, porque en la página web que yo les puse acá abajo, escuelasuperiorperonista.com, tienen todas las materias de la Escuela Superior Peronista que creó Perón y Evita el 1 de marzo de 1951 en sus 3 niveles. Yo sugiero, yo lo que estoy haciendo es desarrollar el primer nivel, y lo que les sugiero es ir imprimiendo las materias del primer nivel de manera que despacito ustedes tengan elementos para poder leer, estudiar, borronear y después discutir con los compañeros. Y para empezar, me gusta siempre empezar con una frase de Perón del 1 de mayo de 1974, ante la Asamblea Legislativa, cuando decía: venimos haciendo en el país una revolución en paz. El peronismo debería ser una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Esto de comunidad es la comunidad organizada, cuyo discurso emitió Perón ante el Congreso de Filosofía de Mendoza, casualmente, en 1949, donde nos habló de la comunidad organizada, que es lo que él pretende que hagamos. No es ni, o sea, una democracia popular, una democracia con participación popular. No es la democracia actual liberal o neoliberal, que nos permiten votar una vez cada 2 años con suerte, y después hacen lo que se le da la gana, porque el poder, como decía Cristina, no está ni en el pueblo ni en el gobierno. O sea,
venimos haciendo una revolución en paz, decía Perón. Tenemos que retomarla, porque para Perón revolución en paz significa para nosotros, decía él, desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Ya en aquel momento era un momento difícil y violento, en 1974, porque veníamos de 18 años de dictadura y las cosas, el horno no estaba para bollo, dirían. Aún así, Perón nos propone una revolución en paz. ¿Por qué una revolución en paz? Porque la finalidad suprema, como vamos a ver en el tercer encuentro, la finalidad suprema del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y eso solamente se puede lograr en paz y sustituyendo la agresión que vemos todos los días hoy en nuestros adversarios y enemigos políticos, por la idea, por las ideas. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo. Y por otro lado, yo les insistía en el tema de la escuela, que no es una idea mía, ojalá fuera, tuviera la capacidad extraordinaria que tuvo Perón para proponernos todo un proyecto político, sino que es la, es la, se me fue la idea, pero lo que le quería decir es que las ideas, el camino de las ideas y el camino de transmitir a otros las ideas para la realización de un proyecto político fue el único camino posible que tenemos los peronistas y el único camino que recorrió Perón. Y Cristina, que por lo menos para mí es la mejor que tenemos en este momento, también nos dice lo mismo. Cristina, este texto es de julio de 2016, me parece, en Quilmes. Nos decía Cristina, el camino siempre es el de las ideas. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar, nos repite. El camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al compañero o compañera que tiene problemas como hacen tanto de ustedes. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Una actitud prácticamente religiosa. Tené mucha paciencia, tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta y ahí Cristina enumera toda una serie de conquistas y derechos adquiridos durante el kirchnerismo. O sea, puse este texto para corroborar estos dos textos, que lo de la escuela, lo del estudio, lo de la preparación, no son locuras mías, sino locuras de Perón y de Cristina. Y la Escuela Superior Peronista, que como les decía, la tienen completa en la página web escuelasuperiorperonista.com, y son todos archivos PDF que se pueden bajar, y yo recomiendo que los bajen lo antes posible para tenerlos en su computadora o en la nube o donde quieran. Cuando inauguró la Escuela Superior Peronista Perón y Evita el 1 de marzo de 1951, Perón nos decía lo siguiente respecto a las tareas de la escuela, que tenía una doble misión. La primera, formar justicialistas, o sea, formar personas que respeten y valoren la doctrina peronista, porque la doctrina peronista o justicialismo es exactamente lo mismo, como vamos a ver más adelante. Y servir a la doctrina justicialista, prácticamente sinónimo.
Y después 4 funciones que yo propongo que nos hagamos cargo de esta tarea que nos propone Perón, que es desarrollar y mantener al día la doctrina, un poco lo que estamos haciendo. ¿Para qué desarrollar y mantener? Para después poderla practicar, porque vamos a ver que la doctrina tiene 3 elementos: los principios, la teoría y la forma de ejecución. Pero si no la conocemos, no podemos conocer ni los principios, ni la teoría, ni la forma, ni de qué manera hoy las podemos realizar. La segunda tarea es un poco la que estoy tratando de compartir con ustedes: inculcarla y unificarla. Perón llama más a lo que hoy decimos gente, a todos, a los militantes, a los dirigentes, a los no militantes, a todos. Porque ya vamos a ver más adelante que Evita distingue entre pueblo, entre masa, que es la gente sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, la distingue del pueblo, que es la gente con conciencia social, con organización social, con unidad y con personalidad, como fue el pueblo del 17 de octubre. La tercera tarea es formar los cuadros justicialistas, un poco lo que estamos tratando de hacer. Supongo que todos ustedes son militantes, o la mayoría son militantes, que en el lenguaje de aquella época se les llamaban cuadros, tomando un poco siempre la nomenclatura militar, ¿no? No hay que olvidar nunca que Perón fue un militar, y vamos a ver en esta materia que es conducción política, tener en cuenta siempre eso. Y por último, capacitar a la conducción. Cualquier empresa chica, mediana o grande capacita siempre a las personas que están dirigiendo la empresa. Cualquier organización medianamente seria capacita siempre y permanentemente a su gente. Pero nos pide que lo hagamos también, cosa que lamentablemente, por lo menos yo no lo veo realizado. Y vamos a entrar, a ver, antes de entrar en conducción política, les quería decir lo siguiente. Primero, que le den a esta materia sobre todo las jóvenes y los jóvenes, y los no tan jóvenes también, extraordinaria importancia. ¿Por qué extraordinaria importancia? Porque conducción política es la experiencia personal, militar y política de Perón, o sea, del mejor de los nuestros, transmitida con amor a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo. Como que Perón nos quiere decir: miren, muchachos, chicas, si quieren tener el éxito que yo tuve en la conducción política, les dejo estas ideas, estas sugerencias, que es un libro, y que hoy yo, con mucha suerte y viento a favor, por ahí puedo compartir con ustedes un 1% del total del contenido de esta materia. Pero en primera instancia les quiero decir que le den particular importancia. Y en la página web tienen el primer nivel, el nivel medio y el nivel superior para analizar todo lo que ustedes consideren sobre conducción política. La segunda cosa que les quiero decir antes de empezar es que en el nivel superior que está en la página web, es un trabajo que hice yo sobre conducción política, ordenando todo el texto de acuerdo al programa que Perón anunció en la primera clase, no en la clase inaugural, sino en la primera clase sobre
conducción política, que lo vamos a ver ahora en forma inmediata, porque el ordenamiento general está sacado de la revista Mundo Peronista y, ¿cómo les puedo decir? Repite textualmente o una desgrabación de los discursos de Perón en la Escuela Superior Peronista. Y no, Perón lo dice al final de cuando termina Conducción Política, lo dice, por ahí yo no seguí el orden perfecto del programa, porque al ser presidente tengo mis múltiples ocupaciones que por ahí no me permiten preparar las clases como hubiera querido. Por eso yo hice este trabajo de un ordenamiento de toda la materia, como con la idea de, o la pretensión por lo menos de contribuir a que lo puedan entender un poco mejor, ordenando todo el texto de acuerdo a las bolillas o capítulos que Perón anunció en la primera clase, que son 8, de los cuales desarrolló 6 en forma profusa o importante, y el último lo enunció, y el anteúltimo, o sea, el séptimo, lo anunció y dio unas ideas generales que lo vamos a ver, una especie de consejo, y el último directamente no lo desarrolló. Por otro lado, les puse acá parte 1, capítulos preliminares de la conducción. ¿Por qué? Porque Perón en el capítulo quinto, cuando termina el capítulo 5, dice que lo visto hasta ahora, o sea, los primeros 5 capítulos son los capítulos preliminares de la conducción. Y yo les diría que son los capítulos en los que Perón nos enseña lo que debemos hacer. Y en el capítulo 6 y 7 nos enseña lo que deberíamos saber y ser. O sea, lo que debería ser un conductor, las cualidades y calidades que debería tener un conductor, y los principios que deberíamos saber y la forma de ejecución que deberíamos saber en forma tan perfecta, dice él, que nos afloren a la conciencia, como cuando manejamos un coche o andamos en bicicleta. Cuando manejamos un coche no, lo hacemos casi inconscientemente, el movimiento de los pedales, del embriague o del freno o del acelerador, o los movimientos del manubrio, atendiendo a la realidad. Perón nos dice que deberíamos saber estas cosas de tal manera que ese conocimiento esté encarnado en nosotros, ¿no? Y el primer capítulo hace referencia a los elementos de la conducción. Y como Perón para mí ha sido, si no el intelectual más grande de nuestra historia, le pasa raspando, él siempre, antes de hablar del tema propio de cada capítulo, hace una introducción. Y en este caso habla del objetivo de la conducción, que según él es capacitar para la conducción y no enseñar. ¿Y por qué capacitar? Porque para él la conducción es una facultad que se desarrolla, y es una facultad que le llama de la comprensión. ¿Cuál sería el comprender? Sería un análisis propio que tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio. O sea, el criterio es la capacidad para emitir una opinión, un juicio, un raciocinio, tomar una decisión ante cualquier problema que se presenta en la vida, tomar una decisión y plantear una solución al problema. O sea, tener un criterio, saber qué hacer. Y en este comprender del que habla Perón, interviene no solo la inteligencia,
sino el corazón, la emoción y los sentimientos. O sea, todo el hombre. O sea, un involucramiento total. Los otros días, leyendo no me acuerdo dónde, pero creo que fue en un YouTube de internet, leí que un señor decía que diferenciando al jugador de fútbol, que seguramente por lo menos habrán visto o aguantado al marido mirando partidos de fútbol, pone el ejemplo de que el jugador por ahí sería alguno de nosotros, pero el conductor sería el director técnico que está afuera y tiene una visión de conjunto de la cosa, el que comprende la situación, el que tiene una visión de conjunto, abarcativa, pero comprometida desde ya, donde interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento, como hay muchos directores técnicos que tienen esta cualidad. Otra característica a la que hace referencia Perón antes de hablar de los elementos de la conducción es que la conducción es un arte y lo diferencia de la ciencia, porque el arte, según él, dice que tiene un 80% de creatividad y un 20% de técnica. Qué sé yo, para pintar un cuadro lo importante es el pintor. El cuadro, los pinceles, la pintura, es un 20%. Lo importante es la creatividad del pintor. O sea, sin pintor no hay cuadro, es lo que quiere decir Perón. Y desde ya se puede pintar con los dedos, pero el ideal es tener los elementos técnicos para hacerlo adecuadamente. En cambio, la ciencia se maneja por leyes que siempre se cumplen de la misma manera. Qué sé yo tiro una piedra y siempre cae por la ley de la gravedad. Y ahora sí entramos en los elementos reales de la conducción. A ver, una definición simple de conductor o de la conducción es lograr que otros seres humanos, otras personas, otros hombres y mujeres, nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de cualquier proyecto político, porque Perón dice que la conducción es para todo, sirve para todo, para cualquier actividad. Porque en última instancia tenemos que entender que Perón nos da todas estas sugerencias y estos consejos porque lograr que otros seres humanos nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de cualquier cosa no es una tarea fácil, como todos seguramente tienen experiencia. Entonces, en una tarea social, en una tarea política, en una tarea empresaria, en cualquier lado, hay un conductor que para Perón debe ser maestro. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar, qué sé yo, si es una fábrica, si querés montar una fábrica de zapatos, porque vos sabés hacer zapatos, lo primero que tenés que hacer es enseñarle al señor que va a venir a ayudarte, porque vos solo no vas a poder trabajar. Entonces, la primera tarea tuya es enseñar. ¿Enseñar qué? En este caso, el proyecto político que tenemos. Eso es lo que hizo Perón del 42 al 45 y el resultado fue el 17 de octubre. Por eso, Perón dice que el conductor debe ser maestro y saca de Napoleón las características que debe tener. Un cuadrado perfecto cuya base sean los valores morales y la altura los intelectuales. Las dos cosas tenemos que tener. Valores morales y valores intelectuales. Que en la bolilla, capítulo sexto, lo desarrolla profusamente. Y por otro lado, la tarea del conductor es organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. Perón explica claramente estas cosas en este capítulo.
El segundo elemento de la conducción son los cuadros auxiliares. ¿Quiénes son ustedes? Yo, nosotros los militantes, que para Perón lo distingue entre predicadores, que sería yo, porque no tuve la capacidad de dirigir y de realizar en ninguna función pública o privada. Fui maestro toda la vida. Pero Perón dice que el ideal es que seamos predicadores y para que podamos ser realizadores. O sea, nadie puede realizar lo que no conoce. Que por otro lado somos los que encuadramos y organizamos a la masa, o sea, a la gente, lo que es la tarea que tenemos como militantes, ¿no? Y por último está la masa, que como les decía antes, debemos convertirla en pueblo. Para Evita, les repito, la masa, y para Perón también. La masa es la gente sin conciencia social, esos amigos, parientes, vecinos o compañeros de trabajo que dicen que la política es una M, que se arreglan solos, que este país es una M, que etcétera, etcétera, que no valoran a nadie, que no se sienten parte del país. Eso es masa. Y el pueblo es cuando se adquiere conciencia social, conciencia de la participación en la comunidad nacional, conciencia de nuestra responsabilidad, el destino propio, el destino de nuestra familia dentro de una nación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, nos preparamos para eso. Y yo acá quise compartir con ustedes un texto de Perón que me parece que es el que, donde él hace referencia de que el conductor debe ser maestro. Y él dice, conducir en política es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro. Hay que enseñarle a la masa, a la gente. Hay que educarla. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción, o sea, nosotros los militantes. Porque la conducción no se puede realizar con un hombre o una mujer y una masa. O sea, Cristina sola no puede conducir, Perón solo no puede conducir. Porque si esa masa no está encuadrada, se disocia. O sea, si no sabe de qué se trata, se disocia. La masa debe estar encuadrada, o sea, organizada por hombres y mujeres que tengan la misma doctrina, o sea, el mismo objetivo, que hablen el mismo idioma, que sientan como él y que piensen como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Sin eso no se puede conducir, compañeras y compañeros. La primera lección importantísima que nos enseña Perón. Y para entender esto tenemos que tener en cuenta que Perón toma a nuestro país, a la Argentina, a nosotros, a todos los hombres y mujeres del país, como una sola organización. Y toda organización, y la Argentina también es una organización grande, pero organización, tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que son el conjunto de ideas, de objetivos, de finalidades compartidas por el conjunto de los integrantes de una determinada organización. Y la organización material, que es la forma y manera de realizar esas ideas, esos objetivos. Perón dice, o sea, lo que busca Perón es que todos tengamos el mismo objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto. Yo estoy ahora en San Telmo, en la capital federal. Y supongamos que el objetivo, la finalidad, es que yo vaya a La Plata, a la ciudad de La Plata. Pero si dentro de mi organización hay otro que tiene por objetivo ir a Mendoza, donde está la compañera ahora escuchándonos, es imposible que se encuentre.
¿Se entiende? Por eso hace esta referencia a Perón. Dice, sin eso no se puede conducir. ¿Cómo hago para conducir a uno que quiere ir a La Plata y el otro que quiere ir a Mendoza? ¿Se entiende? O sea, que lo elemental en toda organización es que los integrantes de esa organización tengan la misma finalidad. Y lo que pretende Perón con todo su proyecto político, que lo va a desarrollar después en el capítulo segundo y sobre todo en el tercero, es que todas y todos nosotros tengamos la misma finalidad, el mismo objetivo. ¿Cuál? Que trabajemos todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Dice él, es como si yo, general, quisiera ir a la guerra contra un país y le dijera al pueblo argentino, vengan 1 millón de hombres y mujeres que vamos a pelear. ¿A dónde los voy a llevar? Tengo que tomar al 1 millón de hombres y mujeres, enseñarles a pelear, desarrollar su instrucción, su intuición de lucha, su espíritu de lucha, darle la causa por la cual luchamos y entonces sí, nombrar los oficiales y los suboficiales, o sea, a los dirigentes y a los militantes para que los encuadren. ¿Se entiende? Por eso puse este texto que me parece que expresa con toda claridad la tarea que tenemos y la importancia de la tarea que tenemos. En este capítulo segundo, para mí es el meollo, no solo de conducción política, sino de toda la propuesta de Perón y la solución al gravísimo problema que hace tiempo tenemos en el país. Perón en este capítulo 2, que le llama las características de la conducción moderna, para diferenciarlo de la conducción antigua, o sea, la conducción moderna sería lo que propone él, y la conducción antigua es la que existió antes de él y la que lamentablemente también existe ahora. Él dice que deberíamos reemplazar, o sea, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios. ¿Quiénes son los caudillos, los caciques, los sectarios? Los que hacen prevalecer su opinión personal o la opinión de un grupo a la opinión del conjunto. O sea, los que trabajan, en lugar de trabajar para el conjunto del pueblo argentino, o sea, para la felicidad de todas y todos, los que trabajan para sí mismos, para el lucro personal o para un grupito. Y yo creo que este es el grave problema y la grave falencia que tiene nuestro sistema político hoy. En vez de trabajar todos y todas para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, o sea, por una doctrina, una causa, un ideal nacional, que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, esa doctrina, ese ideal surgida del diálogo con el conjunto del pueblo, es la propuesta política de Perón, que lamentablemente todas y todos sabemos que no es así, y este es el meollo de la propuesta política de Perón, por lo menos en mi humilde opinión. Y las características de la conducción antigua, o sea, de los caciques, la conducción antigua se diferencia de la conducción moderna o del conductor de las siguientes características. La antigua es gregaria y descentralizada, o sea, cada uno hace lo que se le canta. La conducción moderna debe ser centralizada. La antigua es sin unidad de concepción, o sea, no tienen la misma finalidad, o sea, sin doctrina básica, sin unidad en la finalidad, en lo que se quiere hacer. En cambio, la conducción moderna es con unidad de concepción, con doctrina. La antigua es sin unidad en la acción, por lo tanto, si no hay unidad en las ideas, si no hay unidad en la finalidad, si uno quiere ir a La Plata y el otro a Mendoza, es muy difícil que puedan hacer algo juntos. En cambio,
si los dos queremos ir a La Plata, es muy probable que podamos tener unidad en la acción. La Antigua es sectaria, como lo vemos en todas las características de nuestros adversarios políticos, entre nuestros enemigos y adversarios políticos, sectarios, y en algunos compañeros también. En cambio, la propuesta de Perón es una doctrina nacional. La conducción antigua dispersa, diverge, o sea, va separando a los integrantes de un país. En cambio, como nos está pasando lamentablemente, en cambio la doctrina, la conducción moderna converge hacia el conductor. El caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante y la masa lo sigue, como fue Perón, Evita, Néstor, Cristina. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos, con hechos. El partido envejece con el caudillo, se muere el caudillo, se termina el partido, como creo que ha pasado en más de un partido en la República Argentina. En cambio, el partido y movimiento peronista sigue vivito y coleando, a pesar de nuestros errores por nuestra doctrina, y a pesar de nuestros escasos conocimientos. Entonces, Perón propone reemplazar las opiniones personales por una doctrina. Y en el capítulo 3 habla de esa doctrina que tiene 3 características fundamentales que Perón las remarca, diríamos, y que en este capítulo están muy bien explicadas. La doctrina tiene un aspecto espiritual, que es otorgar unidad de concepción, o sea, un alma colectiva, que no es que todos pensemos igual, sino que todos, libre y voluntariamente, decidamos tener la misma finalidad, que no es lo mismo. Porque que pensemos todos igual se aparece como imposición. Pero si si tomamos la propuesta de Perón, que nos propone trabajar, trabajar y trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, sí, propone que lo aceptemos libre y voluntariamente. Para eso él propone el método de la persuasión. Este sería el aspecto espiritual de la doctrina, que por otro lado está compuesto de principios generales, como por ejemplo lo que les digo yo, trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si yo digo eso, salgo a la calle y digo eso, me van a decir que estoy loco. No van a entender nada. Entonces, por eso viene la teoría. La teoría es la explicación de los principios. O sea, cuando explicar por qué digo yo, qué significa la felicidad del pueblo, qué significa la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo es el ejercicio pleno de todos los derechos que nos corresponden como personas con dignidad, como seres humanos con dignidad. Salud, trabajo, educación, vivienda, para eso debemos trabajar. Y la grandeza de la nación es que lo producido por el conjunto de los argentinos chorree para adentro, que la manguera chorree para adentro, no para el Fondo Monetario, ni para las corporaciones internacionales, ni para los yanquis, ni para los ingleses, sino para el desarrollo primero para el desarrollo del conjunto de nuestro pueblo. Y eso implica un desarrollo racional, que está dado en las materias de la Escuela Superior Peronista, en filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que no las vamos a desarrollar porque es muy extenso, pero sí vamos a hacer, en el tercer encuentro vamos a hablar de la definición de doctrina que sintetiza todo esto para que entendamos de qué se trata la doctrina. Y por último, la doctrina tiene formas de ejecución, porque Perón no propone nada
para teorizar, todo lo que propone es para realizar, que es el aspecto material, lo que yo le decía antes, el aspecto material de la organización. O sea, la forma y manera de realizar, que es con unidad en la acción. Por eso él dice que tenemos que tener unidad en la finalidad, unidad en los objetivos, unidad en los propósitos, unidad en las ideas, libre y voluntariamente aceptadas, no impuestas. ¿Para qué? Para que podamos tener unidad en la acción, porque si no hay unidad en la acción es imposible realizar nada en cualquier organización, no en un país, en cualquier organización. En una fábrica de zapatos, que la mitad quieran hacer zapatos y la otra mitad quieran hacer camiseta, va a ser medio difícil. Se van a pelear todo el día como nos está pasando lamentablemente en nuestro país. En el capítulo 4, Perón habla del método. El método siempre es un camino y todo camino tiene un punto de partida, un punto de llegada y el recorrido. El método es un camino que ya han recorrido otros y que se ha mostrado eficaz para la realización. No es lo mismo un método, ¿cómo le puedo decir? Un método científico para la ciencia de la química, por ejemplo, que el método que Perón desarrolla acá. Perón desarrolla, mejor dicho, menciona 3 tipos de métodos. El racional, que es el que desarrolla acá. El método de la intuición, que dice que no tenemos que perder nunca y que Evita le llama la inteligencia del corazón, que las compañeras tienen mucho más que nosotros. El método racional, les decía, el método de la intuición y el método para lograr unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, que es el método de la persuasión. Y para eso en la Escuela Superior Peronista estaba la materia número 7, que era técnica para transmitir e inculcar la doctrina o técnica del adoctrinamiento. Ahí había una materia entera para enseñar a los compañeros y compañeras la forma y manera de transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal. Y entonces el método racional consta de los siguientes elementos. Primero, la situación o la realidad que tenemos, sobre la cual nos tenemos que informar. Los estudios base sería el estudio sobre la información que tenemos. Además, tenemos que hacer una observación objetiva y una observación subjetiva. Después de informarnos, tenemos que apreciar la situación, o sea, hacer un análisis de esa información para lograr una síntesis. De esa síntesis sale una resolución. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y de esa resolución sale un plan de acción. Del plan de acción salen las disposiciones, o sea, las directivas para la realización del plan. Y por último viene la ejecución del plan y el control que deberíamos hacer siempre sobre un plan. Como ven, por eso les decía la importancia de que ustedes se hagan cargo de esto y que se lo tomen como propio y se metan en esta materia. Yo escribí, para hablar del método, yo escribí un libro y está ahí en la página web, en la parte de conducción política. Creo que el último, después de los 3 niveles de conducción, yo pongo algunos textos sobre el segundo plan quinquenal, como la filosofía de la acción, o sea, la conducción como filosofía de la acción, y también un trabajo que hice sobre el método, que es un libro completo. Imagínense que eso no se puede desarrollar
les tengo que mencionar nada más los elementos esenciales. En el capítulo 5 no es fácil entenderlo porque cuando Perón habla de organismos de la conducción, se trata del orden de la organización de las acciones cuando queremos hacer algo. O sea, el proceso del acto de conducir. O sea, los elementos que tenemos que tener en cuenta que no deben faltar en lo que hagamos. Primero tenemos que tener en cuenta que hay una conducción estratégica, que es, supongamos, la nación, la debería tener el presidente. Y una conducción táctica que en Mendoza, por ejemplo, la debería tener el gobernador. Son dos cosas distintas. Una la conducción del conjunto y otra la conducción de una parte del conjunto. Y en toda acción existe un conductor que tiene una acción directa y una acción indirecta en la conducción. O sea, no solo influye por lo que dice, sino también por lo que hace, para bien o para mal. En toda realización intervienen también los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, los que ayudamos a la conducción. Y por otro lado está el pueblo al que está dirigida la propuesta política, la propuesta económica o la propuesta social o cultural. Pero además de eso, existen los elementos auxiliares de la conducción. ¿Qué significa? Que si queremos hacer algo tenemos que informar a la gente de que lo queremos hacer. Que el encuadre del conjunto en la acción significa que tenemos que tener en cuenta que si hay guerra, si no hay guerra, no es lo mismo un país que está en guerra que no está en guerra. No es lo mismo que haya guerra en Rusia y en Ucrania que no haya guerra en Rusia y en Ucrania. No es lo mismo que tengamos un 100% de inflación a que no tengamos inflación. ¿Se entiende? El encuadre del conjunto en la acción. Cuando hagamos algo tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que transmitir lo que queremos hacer. Por eso la importancia de la formación, de la información. Después tenemos que ejecutar lo que queremos hacer y después debe haber un control superior y multilateral. Superior, supongamos, es el que debería ser el presidente, sobre todo los ministerios y las provincias. Y el multilateral es el que debería ser un ministro sobre su ministerio, un gobernador sobre su provincia, etcétera, etcétera. Y entramos ahora en la segunda parte, o lo que Perón llama la médula misma de toda la parte de la conducción, que es lo que yo pongo en el capítulo 6, pero si agarran cualquier otro libro de conducción política, van a ver que abarca como 3 o 4 capítulos, que no recuerdo bien cuántos capítulos son, pero Perón le atribuye más o menos la mitad del libro. Perón le atribuye suma importancia a esto. Entonces habla de la conducción, parte teórica. ¿Por qué parte teórica? Porque nos va a enseñar o nos va a transmitir lo que debería ser un conductor, lo que deberían ser el conocimiento de los principios que deberíamos conocer, o sea, la teoría, y lo que deberíamos tener en cuenta para realizar, o sea, para las formas de ejecución. En primera instancia, el conductor, para él, es la parte vital del arte. O sea, es lo que le decía antes. Para hacer un cuadro, el pintor es el 80%. Es el creador, el constructor del éxito del cuadro, del éxito de lo que nos propongamos. ¿Se entiende? De ahí que Perón en el capítulo 7, cuando habla de una especie de consejo que nos da y que yo recomiendo mucho que lean, dice que la responsabilidad de las y los dirigentes es total. Antonio, Sí.
Acá Iván pregunta, dice, ¿quien conduce no puede estar a cargo de la presidencia del país? ¿O cuando hablas de presidencia se refiere del movimiento? Y las dos cosas. Lo que pasa es que son distintas funciones. O sea, el presidente del país tiene la función del gobierno del país y el conductor del movimiento tiene la responsabilidad del movimiento, de solo el movimiento peronista. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Y el movimiento peronista, a su vez, es parte del movimiento nacional. Y todas son organizaciones, tanto la nación en sí, cuya cabeza o conductor debería ser el presidente, como el conductor o presidente o secretario general del movimiento debería ser, y cuando esas cosas no andan, la responsabilidad fundamental es del que debería conducir. No lo digo yo, o sea, no son locuras mías. Lean ahí Conducción Política de capítulo 7 y van a ver los palos que nos da, mejor, no palos, la sugerencia que nos hace Perón sobre la responsabilidad de las y los dirigentes. Porque el pueblo solo, cuando veamos historia del peronismo, vamos a ver que Evita dice, un conductor solo no puede hacer nada. Cristina sola no puede hacer nada si no la acompaña el conjunto del pueblo. Y el pueblo solo tampoco. Tiene que haber un conductor y un pueblo, para lo cual hay que transmitir al pueblo lo que el conductor quiere para que el pueblo lo acompañe. Y lo que nos va a hacer Perón acá es transmitirnos primero las calidades y cualidades indispensables que debería tener el conductor, que él las desarrolla. O sea, yo pongo acá el título nada más. Debe ser artista, como dijo antes, debe actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo, o sea, la finalidad. Debe tener valores morales, fe y optimismo, audacia, el deber de vencer, humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, ser leal. Mire cuántas cosas nos pide. Y debe tener valores intelectuales también. Debe ser consciente, capacitado, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, a los detalles, tener previsión real, tener plan y objetivo, o sea, saber realizar el éxito. Saber realizar el éxito. ¿Qué es lo que nos dice Perón acá? Si yo quisiera dictaminarle a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirle como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Y estos serían los principios. ¿Qué son los principios? La teoría que deberíamos saber. A ver, los principios, según Perón, son la experiencia acumulada de los conductores de la historia. O sea, si acá dice que tenemos que dar importancia a la información, al secreto de la información y a la sorpresa, es porque los conductores en la historia que tuvieron en cuenta estas cosas, tuvieron éxito. Y el mejor ejemplo que tenemos nosotros acá sobre esta primera teoría o principio de la conducción es lo que Cristina hizo cuando lo nombró a Alberto candidato a presidente, que Cristina maneja bastante con mucho criterio la información, el secreto de la información y la sorpresa. Por otro lado, otro principio, la unidad de concepción que debería haber en el conjunto de la nación. Por eso Perón propone que tengamos todos la misma finalidad para que después pueda haber unidad en la acción. La disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa. La economía de fuerzas. Perón le atribuye excepcional importancia a esto.
que significa que en lugar de regar con la regadera, deberíamos tirar un baldazo, pero en el momento oportuno, el día oportuno y en el lugar oportuno. Debe haber continuidad en el esfuerzo, no empezar todos los días algo distinto, pero también ser flexibles en eso. No ser una cosa rígida, pero tener continuidad en el esfuerzo. Dominio local y general, popularidad y prestigio. Popularidad es la de un artista, la de un cantor. El prestigio es lo que se gana con una vida dedicada a algo, como la de Perón, Evita, Néstor, Cristina, etc. La acción política, no, perdón. El dominio de una masa y la libertad de acción. El adoctrinamiento, o sea, el transmitir la doctrina. La acción solidaria, la organización. Miren, pero un principio entero para lo que deberíamos hacer con lo que hoy yo le expliqué como masa. Preparar a la masa, preparar a la gente, enseñarle, transmitirle lo que nosotros queremos, para que adquiera cultura cívica y para que después podamos hacer una selección humana para elegir a los mejores para poder gobernar bien. La acción cuantitativa, que son los votos, y la acción cualitativa, que es el gobierno. Para los votos necesitamos números, para gobernar necesitamos gente capaz. La acción política y la acción técnica. El sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Y por último, sobre este capítulo está la parte, la conducción parte teórica, la forma de ejecución, que para hacerla deberíamos tener en cuenta la preparación, la publicidad que deberíamos hacer, la propaganda y los medios de acción. Tenemos que tener en cuenta la ejecución estratégica y la ejecución táctica. Los agentes de ejecución, o sea, quienes intervienen en la ejecución y el método que deberíamos realizar. Miren ustedes todas las cosas que tendríamos que tener en cuenta. La lucha, que para Perón la lucha es siempre de dos ideas distintas, sus objetivos generales y los objetivos limitados. Y por último, los procedimientos estratégicos, o sea, los procedimientos generales y los procedimientos tácticos, los procedimientos que deberíamos desarrollar en los lugares particulares. Y por último, en el capítulo 7, que Perón propone diversas formas de practicar la conducción. Como yo no puedo desarrollar todo, me limité a ponerle a ustedes la síntesis de las sugerencias, de los consejos, de las ideas extraordinarias que Perón deja en este capítulo 7 referida, que lo fundamental es tener, dice él, los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden, o sea, nosotros, los militantes, los dirigentes, preparar a los militantes y dirigentes, que nos dice, deberíamos ser como leones. Deberíamos tener dirigentes y no caudillos. Deberíamos dar primacía a los valores espirituales en los dirigentes. Deberíamos formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas, no una, 1000 escuelas peronistas, siguiendo desde ya el plan de la Escuela Superior Peronista. Formar un movimiento de conjunto. Por eso les decía, un movimiento de conjunto, de todo el país, un movimiento nacional, con doctrina, mentalidad y modalidad peronista. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y todos trabajemos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para poder ejercerla como dirigentes. Su importancia y necesidad. La conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, que indica caminos y muestra ejemplos.
El éxito, los fracasos y la capacitación es siempre posible. Y la conducción debe ser científica y racional. Y por último, nos habla de las armas, de la organización y su importancia. Y con esto yo quería más o menos, es lo que en una charla, por eso les digo, seguramente se van con un matete impresionante, porque son cosas de un gran tipo que hizo una revolución, y yo no la voy a sintetizar en una hora desde ya. No me creo tan genio para... por eso yo le sugiero y les trato de persuadir de que agarren el bastón de mariscal las compañeras, el garrote, los compañeros, y se hagan cargo cada uno primero la propia formación para entender estos temas, y segundo, hacer todo lo posible para que en el ámbito donde ustedes realizan la militancia, se empiece a discutir estos temas, a analizar estos temas, a aplicarlos a la realidad. Perón dice esto, ¿y qué pasa ahora? Y no pasa nada de lo que dice, y bueno, ¿por qué no pasa nada? Y entonces, esa es la adaptación a la realidad de la doctrina y de las enseñanzas de Perón y Evita que están en el programa de la Escuela Superior Peronista, que yo les garantizo que si se lo toman en serio van a ser leones vendiendo dólares. O sea, como pide Perón ahí, leones de la militancia para defender a nuestro pueblo y que no nos pase lo que ahora nos está pasando. Si hay preguntas, comentarios, quejas, qué sé yo, las alabanzas dejarlas para otro lado, para otro día. Y si les quedó alguna duda, igualmente podemos reenviar el PowerPoint. ¿Te acordás que habíamos hecho ahí? Estaba Andrea Sí, con el PowerPoint que le habíamos llevado a las compañeras de Campana. sí, sí, después Le podemos reenviar eso. después te paso el PowerPoint que usé yo ahora, para que si Mm. los compañeros quieren usarlo para repetirlo en su ámbito de militancia, con mucho gusto. Sí, sí, todo lo que haga falta y que pueda colaborar con mucho gusto. Porque Vale, yo le hice copia a los compañeros, así que ya vamos, estamos todos Andrea, en eso copia es lo que hay que hacer. estudiando. Eso es lo que hay que hacer. Para que las compañeras y compañeros tengan algo para leer. Con el celular no se puede estudiar. Y esto hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que discutirlo con los compañeros, y esa es la verdadera formación. Lo que yo hago acá es una información, para que ustedes la tomen o no. Pero el ideal es que lo tomen, lo hagan propio, después lo hagan carne y cuando le tengan que solucionar algún problema, le salga como agua del manantial, como dicen el poeta. Y lo Bueno, la verdad que tomamos está muy en bueno que serio somos un lo de montón la de escuela. mujeres. ¿Qué, Andrea? Sí. Que lo tomamos muy en serio lo de la escuela acá, Peronista en Campana, con los Muy bien, PowerPoint. muy bien, muy bien. Ustedes van a aprovechar el éxito, van a ver. Por otro lado, lo que dice Andrea me hace recordar de que los únicos beneficiados si lo hacen van a ser ustedes. Y por lógica consecuencia, la gente con la que ustedes están en relación y en contacto, que es lo que Perón llama empapar a nuestro pueblo. Por eso él dice de formar a nuestros militantes y dirigentes, por eso dice formar 1000 escuelas donde podamos transmitir estas cosas, que después él lo hizo a través de los trabajadores, y después los trabajadores iban a su casa, hablaban con la mujer,
¿Y qué te dijo el general hoy? Mira, dijo esto, esto y esto. No, está loco esto, o no. Y así fue que hizo el 17 de octubre y después pudo gobernar con la participación del pueblo. Pero hay que transmitir, si no, no pasa Sí, nada. yo creo que es fundamental que por ahí nosotras que ya tuvimos la capacitación de tener esos fundamentos y esas herramientas, ¿no? Para dar las discusiones que por ahí siempre nos vienen con chicana y que por ahí no sabemos. Entonces, es fundamental que tengamos estas herramientas para poder dar estos debates, sobre todo en este año electoral que viene muy complicado, ¿no? Y que por ahí de las Exactamente. cosas que vos decías, o sea, de las estrategias que por ahí tiene Cristina, más allá de que nos llevamos flor de sorpresa con Alberto, más o menos algo sabíamos por dónde venía la mano, pero bueno, eh, sabemos que desde este, desde los partidos políticos, sindicatos y todo, o sea, falta muchísima la formación de cuadros, que bueno, también por eso hoy estamos como estamos, que dependemos nada más que de Cristina, porque el resto está en el chiquitaje y entonces la vamos a pagar muy caro a todo esto, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero, a ver, yo antes me enojaba también con nuestros dirigentes y nuestros... Pero la verdad es que el plan de la Escuela Superior Peronista que ustedes van a ver en la página web escuelasuperiorperonista.com, la verdad, ojalá hubiera 20 páginas donde estuviera esto, pero es la única que existe en el país. Y lamentablemente, por muchísimas razones que sería largo analizar y discutir, desde 1955 hasta la primera edición de los libros de la Escuela Superior Peronista fue en 1954. La segunda fue en el 2010 en el Instituto Juan Domingo Perón. ¿Se dan cuenta? Y en la web, la primera página que tiene todos los textos de la Escuela Superior Peronista es la que hice yo, que para mí es un honor, pero una desgracia para el país. O sea, nuestros dirigentes deberían haberla hecho mucho antes, o deberían haberla tomado para transmitirla al conjunto. Pero como no lo hacen, hagámoslo nosotros, y hagámoslo desde abajo, que los únicos beneficiados van a ser ustedes y la gente con la que ustedes, y si tienen vocación política, van a ser buenos dirigentes, que es lo importante. Así es. Bueno, le pasamos el PowerPoint entonces de la clase de hoy, porque estamos viendo Bueno. de que se están yendo algunos compañeros y compañeras. Bueno. Y bueno, y cualquier duda, cualquier consulta o cualquier tema que quieran charlarlo, lo vamos charlando en el grupo y Muy nos bien. vemos el jueves que viene, ¿está bien? Ok. Bueno, Quedamos así entonces. Un abrazo a todos dale. y a todas. Y Chao, Corrientes, compañeros, amigos, ya te compañeras. voy a... Chao, profe, gracias. Hermosa la clase. Chao, a los mendocinos también, y a los bonaerenses también, y a todos. Un abrazo grande. Chao.